Bienvenidos a la materialidad de lo efímero, el podcast donde exploramos la vanguardia y la historia de la performance art en Argentina y América Latina. Soy Asami Ortiz y los encuentros de esta sección hacen parte de mi proyecto personal de la pasantía en APA Argentina Performance Art. Hoy les traigo una serie de entrevistas que pondrán en el centro de la discusión la práctica de la performance en Córdoba capital, una ciudad rica en historia, arte y transformaciones culturales. A lo largo de este especial conversaremos con artistas locales y también con algunos artistas internacionales quienes están activamente creando y repensando los lenguajes que definen el campo de la performance art. 4 entrevistas que abren una ventana única hacia la escena de la performance en Córdoba, con voces que a través de sus obras y experiencias nos invitan a reflexionar sobre las diversas temáticas que se despliegan de esta disciplina en la escena contemporánea. En este ciclo de entrevistas nos proponemos dar a conocer a diversos artistas que desde su lugar están desafiando límites, poniendo en tensión el cuerpo, el espacio y las diversas situaciones políticas circundantes. A lo largo de los episodios exploraremos temáticas relacionadas específicamente con el contexto latinoamericano, dialogando sobre el cruce entre performance, historia, contexto, política. Nos detendremos en las transformaciones emergentes de estas prácticas artísticas hoy. Hola comunidad, nuevamente estamos en nuestro ciclo de entrevistas, hoy con nuestra segunda entrevista, esta vez con una artista que no solo es artista, sino que también es madre, gestora cultural, docente, doctoranda en artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí con Talma Salem, una artista ¿de dónde? De São Paulo, Brasil. Hola Talma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Asami por invitarme a estar acá. Bueno, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, cuál es tu nombre, hace cuánto estás en la ciudad de Córdoba. Bien, yo soy Talma Salem, soy de São Paulo, en Brasil, y hace 9 años que tengo residencia en la ciudad de Córdoba. Al principio me movía bastante entre Brasil y Argentina, y ya hace como 6 años que me quedé en Argentina, yendo a Brasil solamente una vez al año, puntualmente a veces para algún trabajo o algo así, pero tengo Córdoba como mi casa en este momento. Mira, estudios académicos, yo hice mi carrera de grado en Comunicación de las Artes del Cuerpo, que es un grado de la Universidad Católica de San Pablo, que es muy particular. Bueno, ahora hubo un cambio de estudios, pero cuando yo estudié había una currícula muy interesante, así, con diversas áreas: filosofía, semiótica, teoría general de los sistemas, o sea, muy interdisciplinar. Y luego, después estaban las materias específicas, que podrían ser de performance, teatro o danza. Y yo he cursado la mayoría de danza y performance. Y de ahí, entonces ya de esta carrera de grado interdisciplinar, es como mi base de estudios formales, ¿no? Antes de eso trabajaba como actriz, como que me formé haciendo teatro amador, digamos, ¿no? Pero cuando entré en esta universidad y tuve esta formación tan singular y diversa, bueno, cuando salí de ahí mi trabajo ya no no puedo más entrar en las cajitas, Claro. algo así. Bueno, creo que te nos adelantaste a la pregunta, pero me gustaría saber cuáles fueron tus primeros acercamientos a este lenguaje, tus primeras obras, si es que recuerdas algo. Cuéntanos. Bueno, la performance llegó para mí en la universidad, como dije, y las artistas
que veía en la universidad como referencia, como que me impresionaba muchísimo el trabajo con la performance, ahí ya. Pero yo siempre tuve un trabajo muy anclado en el cuerpo, ¿no? En la fisicalidad. Entonces por eso fui tirando más para la danza y pensaba que iba por ahí. Pero cuando terminé la universidad, eh, la performance me permitía, eh, ¿cómo te puedo decir? A ver, tengo que pensar un poco. Había una forma de meter el cuerpo muy diferente de la danza. Entonces, y la danza a la vez me daba una base, una buena base para vivenciar profundamente las performances que yo proponía, ¿no? Eh, Creo que hay algo sobre el impacto que tiene la performance y la posibilidad de no encerrar en un producto como obra. Creo que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Algo así que no era hacer una obra de una hora con este tiempo del evento, ¿no? Como esos formatos y esas categorías de la práctica de performance o el arte de acción tienen como esta ambigüedad o esta liminalidad entre esas categorías, como qué es performance, ¿no? Es como una gran pregunta también. Sí, y yo creo que tiene que ver también con mi personalidad, porque soy una persona muy práctica. Ujú. Entonces la performance me permitía resolver muy rápidamente lo que iba a hacer, poder concentrarme en una única cosa, a veces una única acción simple, prepararme obviamente para hacerla, ¿no? No es que es la improvisación total, pero me exigía también menos estructura, me posibilitaba, ¿no? Trabajar en un marco de precariedad también, digamos. ¿Qué recuerdas de esas primeras obras? ¿Cómo eran? ¿Con qué materialidades trabajabas? ¿Qué se te iba ocurriendo? ¿De dónde sacabas esas ideas? Mira, si yo pienso en las primeras, yo creo que fue un trabajo que hice con un fotógrafo. Primero fue una serie de fotografías de autorretratos que hice. Y de ahí salió una colaboración con un fotógrafo llamado Yuri Piñero, donde yo realicé una performance en un espacio público y Yuri la fotografiaba como stop motion, digamos, ¿no? Así, tac, 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 durante mucho tiempo. Y después la transformamos en un video instalación. Eh, Creo que ahí fue la primera porque me permitía esta fusión del trabajo, de la performance en vivo con la fotografía y luego su edición en video, me permitía muchas cosas que estar en vivo no me permitía, ¿no? Y yo tengo un interés muy grande con las experiencias de tiempo de larga duración. Me parece la primera vez que yo pude jugar con un tiempo muy lento, porque las fotos, yo lo que hice fue fundir las fotos, era un plano fijo de muchas, no sé, 400 fotos que se iban fundiendo muy lentamente. Entonces era como un paisaje que si vos pasabas rápido parecía un plano fijo y no cambiaba nada. Claro. Pero si te dabas el tiempo de estar ahí viendo, te dabas cuenta que algo iba cambiando de este paisaje. Y esta temporalidad me apasionó. Qué lindo esto de la temporalidad. Justo te iba a preguntar si tienes como un tema central de tus obras, si puedes unir, digamos, como una idea conceptual general de tus obras. No sé si es una idea o una temática, no sé si lo pienso así, pero sí que hay dos ejes muy presentes, que es la temporalidad y cómo estar juntos, ¿no? Este problema que tenemos, que es cómo estar juntos, o no me pregunto mucho qué es estar juntos o estar juntes, pero cómo sostener, porque coexistimos entre humanos, entre no humanos, más que humanos. Entonces es un desafío esta cohabitación y esta coexistencia. Entonces hay una pregunta también sobre eso que atraviesa algunas
algunos de los trabajos, ¿no?, que hice en los años anteriores. Creo que hubo un único proyecto donde la cuestión de la memoria fue muy, muy, muy importante, pero también estaba la temporalidad jugada ahí, ¿no? Soy una obsesionada por los cómo, ¿no? Entonces las Sí. temáticas quedan a veces un poco en segundo plano porque me obsesiono por el cómo. Ahora que hablas del cómo, Talma, justo te adelantas a una de las preguntas que viene ahora, o sea, parece que estuvieras leyendo esta entrevista. Y es, ¿qué metodologías usas? ¿Cómo trabajas? ¿Tienes alguna forma estructurada o algún esqueleto bajo el que trabajes tu práctica de performance o de danza o de cualquier arte que hagas? Mira, no puedo decir que todos los trabajos son así, pero muchos de ellos yo trabajo con la escritura. Entonces, yo escribo una acción y luego la hago. Esa sería como la forma principal. Sí. Y durante estos años fui como entendiendo cuál era mi forma de escribir eso, eh, obviamente inspiradas en un montón de artistas de performance que trabajaron sus statements de performance y en la danza, los scores, o instrucciones, en fin, ¿no? En el campo artístico hay mucha escritura de instrucciones, entre comillas, y tuve un encuentro que para mí fue crucial, que fue conocer a Eleonora Fabião, quien trae la idea de programa. Y poder estudiar lo que era un programa y lo que no era fue importante para mí también, porque no es que siempre, muchas veces trabajo con un no programa, o sea, es más bien una instrucción, un score, un statement, pero ni siempre un programa, porque creo que la noción de programa que propone Leonora Fabião tiene una densidad que ni siempre la forma como yo hago atiende a todo lo que plantea Eleonora. Y de hecho, a veces hago una reescritura, ¿no? Entonces escribo, hago, vuelvo a escribir a partir de esta experiencia. Pero no es que lo que yo hice era una especie de ensayo, no, era la acción, o sea, hago la performance. Pero a partir de esta experiencia me informa para reescribir quizás y precisar algunas cosas que sin haber pasado por el cuerpo no sabría. Pero no trabajo nunca con una idea de ensayar para llegar a un lugar mejor. Eso sí, en todos los espacios que trabajo, siempre cada encuentro es una performance. Cada encuentro es una performance y pienso en esto de la temporalidad también, como que veo que en tus performances hay algo con lo duracional, con esta concatenación de ideas que tiene una performance que luego se ve reflejada en otra. Veo mucho los registros que hay de tus obras o de tus procesos creativos / educativos. También estás como en espacios como la universidad o ese tipo de espacios, y como que veo en esas fotografías también algo del movimiento y del tiempo, como si pudiéramos leer un tiempo en las imágenes que rodean tu obra. Sí, la relación con el tiempo es crucial. Hay gente que piensa que ya es como que es medio ultrapasado, ¿no? Trabajar así. Para mí, actualmente, con las redes sociales, con las experiencias de tiempo que nos está brindando la sociedad que vivimos, se hace cada vez más necesario reducir, o sea, reducir y alargar sería, ¿no? Como hacer menos y mucho tiempo, estar ahí en la escucha, porque te vas dando cuenta de las transformaciones que van sucediendo, atendiendo a lo que pasa, pueden elegir, si no, es un atropello. Y bueno, a mí, yo soy, se pone mística, yo soy Tauro, ¿no? Es como que realmente voy muy despacio, yo voy despacio. No soy muy acelerada para los trabajos. Entonces,
creo que es esencial aburrirse, como vivimos en una sociedad donde el aburrimiento está mal, o sea, nadie más se aburre, se agarra el celu y ya está, ¿no? Hiperestimulación sería. Hiperestimulada, que produce muchísimo, o sea, ya ni sabemos más dónde poner. Yo me quedo 15 minutos en Instagram y ya ni sé dónde poner tanta información que entró en mi cabeza, tantas imágenes. Si para pensar, es como que te paraliza de tanta cosa, ¿no? Y creo que el lugar de vacío también, de no hacer nada, que es un privilegio. Entonces, pienso que aunque la gente puede enojarse, muchas veces venir a estar en la performance es brindar al público un momento de nada y que es un privilegio porque la mayoría de la gente no puede, ¿entendés? No hacer nada. O sea, está demandada 6 días por semana, 8 horas por día, 10 horas por día. No existe la nada, no puede. Es casi elitista decir, ¿no? No hagamos nada. Pero es un derecho y es esencial para la salud, para la vida, para... Sí. Entonces, nada, sigo insistiendo. Trabajo muchísimo con lo sensorial, que trabaje desde ahí, desde lo sensorial, desde la experiencia del cuerpo de quien acompaña como testigo o haciendo la performance. Claro. Entonces, me da gracia porque hay gente que a veces va a ver el trabajo y dice, no, esto es muy conceptual. Y para mí es todo al revés. Claro, porque está leído dentro de esas estructuras, ¿no? Como de esto que no comprendo o que me brinda otro tiempo. Claro, lo siento abstracto, ¿no? Como esa lectura de la no productividad, porque en términos generales sería un poco eso. Estoy leyendo algo que no es productivo, no me está dando un cuadro que me lo llevo a mi casa, no me está dando un CD para escucharlo en mi auto. ¿Qué me estás dando? Un momento de tiempo, por ejemplo, un tiempo. Un tiempo, una experiencia del tiempo. Bueno, entonces no lo comprendo, sí, no lo comprendo. Importante también porque creo que este tiempo es un tiempo que nos acerca a lo ritual, ¿no? Que es algo importante también creo en mi trabajo, que intentan, digo, hasta en los encuentros sin público, cuando trabajo con otras personas, que es invertir en la dimensión ritual de la práctica, ¿no? Más allá del público. Para mí es muy importante esta dimensión, porque es la conexión con la vida y, y eso nos conecta con una ancestralidad, nos conecta con saberes otros que no estos de la Academia Blanca, con todo lo que nos dejaron, que heredamos y que no fue hasta que ahora está siendo valorado en algunos espacios artísticos, institucionales, académicos, pero que es muy poco, o sea, Claro, es muy muy poco nuevo. y hasta algunos años atrás no era considerado como un conocimiento, un saber válido, eh, y era más bien, se delegaba en el arte, ¿no? Se delegaba a la antropología. Y que es medio exotizante también de Sí. algunas cosas. Y creo que para nosotras de Latinoamérica, que crecimos y vivimos en este territorio colonizado, occidentalizado, con todas estas mezclas, sin caer en el mito del mestizaje para nada, pero valorando que hay un montón de saberes cruzados, Sí. eh, es muy importante para nosotras valorar eso. Muy importante. Sí, de hecho, en la última performance que hiciste en el Festival Requiem, percibí como ese llamado a vivir una experiencia sensorial, por un lado, sonora, ¿no? Como con la luz apagada, como un momento en el que se priorizaba el silencio y estos sonidos que hacían vibrar de alguna manera el espacio y también los cuerpos. Y como que yo estaba justo entre dos personas que respiraban como fuerte, entonces era como escuchar las respiraciones más tu voz. Bien, esta performance se llamó Canto da Terra. Y es una performance que hace parte de un proceso más grande que estoy en este momento,
que ahora estoy participando en un proyecto con artistas de distintos países de Latinoamérica que se llama Sismos. Hicimos una residencia en San Pablo hace unos meses y surgió esta acción ahí. En Requiem fue un poco diferente porque, claro, ahí en Sismos, yo para hacer este canto, si podemos llamarlo de canto, venía de mucha acción física, o sea, venía de un montón de procedimientos corporales que me llevaban, que me alteraban el estado, que me llevaban a una fisicalidad que la voz ahí salía muy diferente. Entonces ahí fue como un experimento de hacerlo desde otro lugar, con la idea de este sonido, de este canto que es un canto ancestral, un canto que viene de las vísceras, pero no las vísceras de un yo, ¿no? Por eso se llama canto da terra, de la tierra, las vísceras de algo más amplio que este yo, talma, ¿no? Este yo, talma no importa, lo que importa es dar pasaje para que estas fuerzas puedan vibrar por ahí. Y es una cosa que me sedució mucho también porque me encanta hacer cosas que no sé. O sea, es parte de mi trabajo también. Como que bailo sin saber bailar, actúo sin saber actuar y bueno, este día canté sin saber cantar. Y nada, eso. Medio por ahí que va este trabajo. Que igual dices esto bueno, de cantos y saber cantar, y cuando escuchábamos lo que estabas haciendo, había una cosa que se desprendía, se rompía, como esas categorías también de lectura, de la afinación, de los tiempos, por ejemplo en la música, ¿no? Que todo el tiempo el oído está como buscando el tiempo, a ver cuál es el tiempo de esto, a ver cuál es el pulso de esto. Y lo que sí percibí era un pulso, por ejemplo, que es una cuestión bien física, bien de justamente de estas vísceras, ¿no? De donde salía este canto. Había como un pulso que después fue como acelerando un poco más mientras como se vivía la experiencia, y me gustó eso también, porque no es que como que fue una experiencia muy dada de una manera que permitía que nos relajemos en todos los sentidos de las lecturas, y eso también como que lo percibí. Qué lindo. Sí. Sí. Yo pensaba, otro día fui a un taller del Festival de Arte Afro Originario y de Córdoba, el 8 de noviembre, y estaban las chicas que presentaron, que hablaban sobre la saya afro-boliviana. Y hablaron mucho sobre eso, sobre estos cantos que no están en este registro, no se trata de cantar afinado. No es como las lavaderas, es como un cantar yongo, es como, son cantos como cuando uno está en una ronda de capoeira, uno no está preocupado en afinar, lo que importa es estar juntos cantando. Y eso, cómo eso vibra y cómo eso genera fuerza, cómo eso genera, en fin, miles de cosas que pasan ahí, que son mucho más importantes de que si está afinado. No se trata de estar afinado o desafinado, ¿no? ¿No? Sí, yo siento que sí, esta es como algo que fue cambiando en estos últimos años, creo que también con la tesis de doctorado, eh, que fue me interesando, no es que me fui interesando, muchas cosas que ya estaban, pero que yo no sabía poner en palabras, y que la tesis me ayudó a sistematizar y a poner en palabras, que es todo lo que está invisible en el trabajo, y que porque está invisible o no hablamos sobre eso, o entonces intentamos traer para una zona de transparencia como si pudiéramos dar cuenta de todo eso, invisible, ¿no? Definirlo, categorizarlo. Y yo lo que me está interesando cada vez más es, no, ¿cómo puedo conocer eso y hablar de eso y compartir eso sin traerlo a la transparencia? Como dejarlo vivir en su opacidad, ¿no? Es que tiene que ver con este tipo de práctica donde, no sé, por ejemplo, en Inquilombar, Pantera hablaba de trance, ¿no? De que en un momento ya la circularidad
le llevaba a un estado de trance, pero que estaba completamente consciente, que sabía todo lo que tenía que hacer, o sea, no es un trance que uno, ¿no? Deja de... se olvida completamente. En Quilombar, un proyecto en el que hiciste una dirección, una obra de danza barra performance, ¿no? Sí, nombramos así como una obra de danza. Hice un trabajo de mirada externa y de acompañamiento de este proyecto con el colectivo Mamba. Y, y ahí trabajamos sobre una única acción que era el meneo, que empezaba meneando con la cadera, pero después este meneo paseaba por todo el cuerpo, ¿no? Entonces menear con la rodilla, menear con el codo, menear con la mejilla, menear con la oreja, menear con el occipital, menear, y todo, era solo eso, una hora, meneos. Entonces, cómo estar ocupados, los chicos estaban ocupados con esta acción una hora, les posibilitaba entrar en un estado, un registro muy diferente, ¿no? De que si están racionalmente cumpliendo pasos o cosas, no habían pasos a seguir ni nada. Entonces tenía bastante de performance en ese sentido. Sí, de la acción en vivo, de la duración también de la acción, ¿no? Una acción repetida, una acción que nunca era igual, que no estaba... obviamente que yo me imagino que había marcaciones en esa obra, varias, pero también había algo en el dispositivo que te llevaba a pensar, bueno, y si no hay ninguna marcación, también como que te deliberaba como espectador, espectadora a esa situación de incertidumbre de hasta de dónde empieza y de hasta dónde va a llegar esto y si los actores barra bailarines, performers iban a sobrevivir con tanto calor y meneando. Sí, fue un trabajo importante que hicimos de que este agotamiento o sostener a esta acción nos llevara a un agotamiento de los cuerpos que los llevara a una situación de precariedad del cuerpo. No, era todo al revés, era poner la potencia, dar visibilidad a la potencia de estos cuerpos, ¿no? El cansancio, este cansancio, que es un cansancio, vuelvo a esta cosa del yo, que es un cansancio que te hace liberar un poco del yo. Entonces, es medio por ahí que va. No se trata de agotar el cuerpo para ver sus límites. ¿Qué puede un cuerpo? Esta pregunta espinocial no va de ahí, no va por este lado, no va. Va más bien, vuelvo al ritual, ¿no? Pensar, no sé, en los derviches que están girando muchas horas. Pensar más bien en la dimensión ritual, ¿no? Por ejemplo, en un terrero, cuando a veces se pasan días haciendo un trabajo y uno está cansada, pero está a pleno también ahí. O por ejemplo, yo estuve 36 horas en trabajo de parto. No sé, son como grandes rituales y no es un agotamiento que te destruye, es un agotamiento que te hace sentir... ¡ah! Sí. Está dando vida de alguna manera, ¿no? Donde estás respirando, estás haciendo un montón de procesos orgánicos, humanos, naturales, también. Sí, porque este agotamiento el otro agotamiento es el agotamiento de nuestra sociedad y ya sabemos que vivimos en una sociedad del cansancio y que todo eso no nos interesa. Seguimos con esta sección de entrevistas en el podcast La materialidad de lo efímero, un podcast de la plataforma APA, Argentina Performance Art. Hoy estamos en compañía de Talma Salem, una artista de San Pablo, Brasil, que reside en la ciudad de Córdoba. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la obra en relación con la sociedad. Cuéntanos, Talma. ¿Cuál es el rol que cumple el arte de acción en la actualidad? No tanto del pasado, porque quienes conocemos esta disciplina quizá entendemos el recorrido histórico y político de este arte, pero hoy, ¿cuál te parece la implicancia de esta herramienta? Mira, yo creo que el arte en general es una necesidad humana, o sea, y el arte de performance tiene la particularidad de
siempre encontrar las grietas, los intersticios para entrar desde lugares donde la gente no lo espera, ¿no? Y, y creo que hay ahí un doble camino, que es por un lado ese es súper potente y, y por eso hay que seguir invirtiendo en porque agarramos la gente desprevenida. Es un poco eso que yo siento, ¿no? Como que la gente no se espera que va a pasar eso que hacemos y eso viene y tiene un impacto porque entra por otros lados que no se esperaba. Pero por otro lado también pienso que el arte de acción, varias de nosotras cada vez más, nos preocupamos mucho también por las imágenes. Entonces, estamos disputando en algún momento, de alguna forma, este territorio de las imágenes, que todo ahora sucede por imágenes, ¿no? En 2D. O sea, y a veces logramos y a veces simplemente somos más de lo mismo en todo eso o directamente nos usan como posibilidad de lacración, que yo no sé cómo traducir esta palabra para el español, pero es como si la imagen bastara, ¿entendés? Como si la imagen, ¡ay, tú! Todo con la imagen, y la imagen te resolvió todo, ¿no? Hay como una actitud así que yo no estoy muy de acuerdo en este momento sobre eso. Me parece que tenemos que disputar este territorio, pero tenemos una gran responsabilidad respecto de la experiencia, y de la experiencia no en 2D. Entonces, creo que la performance es una forma de encuentro inesperado. Bien, encuentro inesperado, me gustó eso. En tu obra, bueno, nos has hablado de varias cosas que podrían tener vinculaciones políticas o miradas respecto a lo que sucede en la sociedad. ¿Cómo vinculas tu obra con eso? ¿Cómo discutes con lo que sucede a través del tiempo? Sabemos que tu obra, digamos, emerge hace varios años, tienes varios años haciendo y dedicándote al arte de performance, de danza, de creación. Entonces, ¿cómo has ido dialogando con las diversas temáticas posibles? Mira, en algunos momentos he trabajado como temáticas específicas, con objetivos específicos, y otros no. Entonces, por ejemplo, cuando yo participaba del Gawazi Colectivo de Ação, que era un colectivo de 11 mujeres, donde hacíamos performances en el espacio público. Ahí había como mucha intención política, primero al respecto de los cuerpos femeninos, y después que en aquel momento todavía estábamos bastante débiles con las teorías feministas allá en Brasil, sobre todo con estas discusiones, pero ¿Qué año? estábamos como 2011. Claro. Pero bueno, éramos 11 mujeres irrumpiendo en la calle, ¿no? Entonces eso de alguna forma, Ya era feminista. de alguna forma sucedía. De alguna forma jugaba en contra, qué sé yo, pero ahí estaba un poco, ¿no? Digamos que había algo temático y siempre que íbamos a decir la acción, que era una forma que a veces estábamos charlando madrugadas enteras para definir qué íbamos a hacer, estaba puesta, siempre estaba puesto algo, alguna pauta política específica, ¿no? ¿Qué está discutiendo esta performance? ¿Qué está criticando? ¿Qué pone en cuestión? ¿Qué imágenes trae y moviliza? Después, en los trabajos que estábamos hablando recién, mis trabajos de performance sola, creo que lo político emerge de trabajo. Es como que no hay una temática que está siendo trabajada con esta intención, pero emerge de trabajo. Veo que sí está. No considero que el trabajo puede ser apolítico. Aparte, siempre es una toma de posición
Entonces, uno se está posicionando en el mundo con este trabajo, ¿no? Está diciendo cosas. Y después tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, eso con el colectivo Mamba, donde ahí sí, como una implicación en la lucha antirracista directamente. Y tuve un proyecto largo, bien largo, eh, donde yo trabajaba, mi interés ahí era, a ver, voy a intentar explicarlo, un proyecto que dejé de hacer justamente por no concordar con lo que devino políticamente. Que fue un proyecto que se llamó Para no olvidar o I'm very much in love with you, que yo intentaba mantener viva en mí la memoria de Roger Jean-Claude Dembélé, que fue un hombre de Camerún, que fue torturado, fue secuestrado, torturado, encarcelado y después se murió en libertad, entre comillas, eh, por ser homosexual en Camerún, ¿no? Entonces, yo ahí he trabajado 1 año y medio con José Jean-Claude Dembélé, con su historia, y bueno, ahí había una temática importante, eran dos temáticas importantes que se cruzaban. La primera era el tema de la homosexualidad, pero también estaba la cuestión de la memoria. Que bueno, que en Argentina se trabaja mucho desde, desde la dictadura militar, ¿no? Es la historia política del país, pero que en este caso se trataba más bien de, yo no quería que Roger se muriera en mí, o sea, no podía dejarlo que se muera en mí, porque la muerte, bueno, no sé, mi familia viene de una religión que es la Umbanda y que la muerte no es el fin y la muerte entonces no es algo, eso, uno no se muere, como no es la muerte como pensamos, pero sí la muerte es eso, el olvido sí que sería la muerte. Entonces para mí era importante mantenerlo vivo y mantener su historia viva. Eh, También cuestionándome cómo podía ser que yo viviendo en una ciudad tan violenta como San Pablo, donde eh, historias como la de él, yo vi pasar en San Pablo y no así, no en ser encarcelado porque no es crimen en Brasil ser homosexual, pero tengo un amigo que tuvo todo el rostro destruido porque le pegaron en la calle, o en fin, miles de historias y violencias o violencia que yo misma sufrí en otras circunstancias. Nunca trabajé sobre ellas, ¿no? Cosas muy cercanas a mí. Claro. Eh, y cómo yo veía violencia todos los días en la televisión, en los noticieros, y eso me afectaba, pero en 1 hora más o menos, o un día como mucho, yo ya me había olvidado porque ya tenía otra noticia horrible y yo ya estaba afectada por esa otra noticia horrible y así. Y entrar en la historia de Joyer era como, no, a ver, ¿y si no olvido? ¿Qué pasa si no paso a la próxima noticia? Claro. No, si me quedo Si en te esta. quedas. Si me quedo en esta. Y la verdad que fue un proyecto que para mí fue muy, muy lindo, así, muy lindo vivirlo, hacerlo. eh, pero al momento que empezó a institucionalizarse, empecé a ver la complejidad que empezaba a suceder ahí, que era de repente que yo reciba dinero de una institución para presentar un trabajo que hablaba de un hombre africano, negro, homosexual, eh, y yo, que soy en Brasil, soy una persona blanca, o sea, de clase media, las cosas empezaron a oler un poco mal para mí. Sí. Entonces yo he decidido pausar el proyecto y la última invitación que tuve, que fue en un festival en Córdoba de España, Beautiful Movers, cuando me llamaron para presentar este proyecto, lo que hice fue una charla hablando sobre este problema, cuando los artistas trabajan sobre otras historias y qué pasa y cuáles son los beneficios, los privilegios que acceden con la desgracia ajena, en fin. Como, sí, como que pude, Sí. como no, yo sé, como no siento culpa de haber hecho este proyecto porque mi relación era muy,
verdadera y con Totalmente. la historia de esta persona, pero entendí que la sociedad, la estructura social que vivimos, o sea, no podía ser ingenua al hacerlo, ¿no? Entonces lo que hice fue traer esa discusión y nada. Igualmente sigue el relato de José eh, en circulación, o sea, sigue la intención de mantener su historia viva. O sea, de algunas formas van sucediendo. Por ejemplo, ahora en Córdoba hay una persona haciendo una tesis doctoral que toma algunos trabajos artísticos que pasaron por Córdoba y toma este trabajo. Entonces, cada vez que ella tiene que hablar de ese trabajo, tiene que contar la historia de José de vuelta. ¿Se entiende? Como que se va Claro, infiltrando. claro. Eh, pero yo no tengo, o sea, no, es diferente si no recibo los beneficios de... Claro, sí, es diferente porque es algo que hiciste y que de alguna manera también ponerlo en una situación de entenderlo y de también comprender estas complejidades que se dan en los laburos artísticos es una forma también de ampliar el conocimiento, ¿no? Porque uno como artista está en una prueba de error todo el tiempo, sea con temáticas relacionadas con el antirracismo o temáticas relacionadas con las prácticas de género, los roles de Sí, género, o clases sociales. sí. Quienes hacemos arte sabemos cuando tenemos ciertos privilegios en relación a otros artistas que no pueden hacer lo que podemos nosotras, como que todo el tiempo nos está pasando eso de alguna manera. Sí, somos contradictorias y hacemos mierda también, o Mm. sea, y creo que hay que, cuando una mete la pata, y se ve como, bueno, estoy viendo, metí la pata y, y poder, eh, no sé, mínimamente trabajarlo para que eso no siga pasando, que otra persona no cometa el mismo error. Claro. eh, Nada, que es importante. Porque Totalmente. si no, nos quedamos solo en la culpa. Ay, sí, ay, no debería haber hecho eso y no No. visibilizás lo que tenés que visibilizar, que es el error. Claro, totalmente, porque de eso también aprendemos y aprendemos todos. Sí. Te quería preguntar, Talma, yo he visto que en tus obras y desde que te conozco hemos compartido espacios también de charlas, de investigación y todos esos espacios, que tienes como una relación muy interesante con el espacio público. Quiero que nos hables un poco de eso. Sí, yo desde que vine a vivir a Córdoba dejé un poco, ¿no? El espacio público. Pero antes de eso era todo en el espacio público. Y tiene que ver, la primera respuesta muy sincera tiene que ver con no tener que pedir permiso, de irrumpir con lo que se quiere hacer. Creo que la primera respuesta sería eso y en ese sentido, bueno, el Gawazi para mí fue una experiencia muy linda, con todos los problemas que puede haber tenido este colectivo, como realmente muy linda. Y después yo tengo como tuve acercamientos en mi vida con el circo, con el arte callejero. En un momento fui a vivir en Francia y no estuve cerca de la danza contemporánea, ni de la performance, ni nada. Estuve muy cerca del arte callejero y pude acompañar festivales de arte callejero. O sea, que allá es como muy está muy validada el arte callejero. Entonces, como que hay producciones gigantescas, ¿no? Para la calle, o sea. Y eso del público, la gente está en la calle. Entonces vos lográs encontrar gente, ¿entendés? No es estar en el teatro esperando que vengan o en una galería de arte donde va a venir solo la gente cheta de no sé dónde, sino que vas a la calle y está la gente. Sí. Y la gente empieza a decirte de todo, o sea, pasa de todo en la calle. Y eso es maravilloso. Yo me acuerdo con Mati cuando hicimos travesía en la Caseros, que la gente no sabía si estábamos cumpliendo una promesa, si habíamos tipo hecho una promesa a un santo y la estábamos pagando, qué era que estaba, o sea, nos preguntábamos si estábamos bien, si, no sé, había mucha interacción de la gente con nosotros, aunque estuviéramos en una posición horrible y caminando, estaba re difícil lo que estábamos haciendo. Eh, yo creo que este encuentro con la gente en la calle es sin igual. O sea, es maravilloso.
¿Cómo percibes la relación entre la tecnología, los nuevos medios y las múltiples plataformas en tu trabajo artístico? No hay. O sea, no. Yo soy una vieja. No. Mira, yo creo que hay una influencia en el sentido de que no es lo que hago, ¿no? A la vez me gusta muchísimo, tengo compañeros que hacen trabajos increíbles. Yo todo lo que demanda más técnica, o sea, si depende de un proyector, ya estoy estresada. Porque falla, porque no va donde tiene que ir, porque... Entonces, ya desde ahí te puedo decir que me cuesta. Pero después hay algo que me gusta mucho. Me gusta mucho como no pude experimentar, creo, algunas herramientas que están disponibles y que yo no las conozco. O sea, entonces no puedo tendría que tener otras colaboraciones, ¿no? Para hacer trabajos así que puede ser que lleguen en algún momento. Pero me gusta mucho la textura, me gusta mucho, me cuesta lo que es liso, ¿entendés? Lo que no tiene olor. Entonces, en mi trabajo como me cuesta un poco más. Pero claro, a veces me pongo a trabajar con otra persona y la otra persona trae cosas así y bueno, y de repente el trabajo tiene algo de eso, ¿no? Me acuerdo, voy a ser muy dinosaurica ahora, me acuerdo cuando estábamos haciendo estábamos con el Gawasi, surgió el Instagram. Nadie sabía lo que era un Instagram. Y una de las últimas acciones del Gawasi hicimos un vivo. No. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero eso fue porque una de las personas del colectivo estaba muy metida en eso y sabía que como a cada vez que surge una plataforma nueva en la internet, esa persona sabía, ¿entendés? Yo estoy más para recluirme en la montaña que para tener 50.000 sitios web o tipo muestras virtuales, ¿sabes? Donde te puedes meter inmersivamente en una obra. Siento que igual también hay algo de los privilegios, ¿no? En algunas cosas relacionadas con los nuevos medios. Totalmente, o sea, ¿qué nuevos medios? Nuevos medios para pagar. No puedo ni tener un teléfono. Con suerte tengo mi teléfono, ¿entendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes pueden? O sea, vivimos en Argentina, estamos en un momento difícil en la Argentina, pero tampoco antes había dinero. Entonces, uno no puede, un proyector, o sea, estamos hablando de un proyector, ya sería difícil tener. Entonces, trabajamos en un nivel de precariedad. Y por eso también está muy anclado en el cuerpo nuestro trabajo, ¿no? Y ahí insisto, y está, bueno, vos sabés, hiciste una muestra de afrofuturismo y todo eso, como que hay mucha gente mezclando, ¿no? Mezclando, qué sé yo, el tejido con la proyección, con la inteligencia artificial, con no sé. Pero a mí me da un poco de vértigo todavía eso de la inteligencia artificial. Estoy todavía intentando sacarme de encima toda la mochila que me pusieron cuando entré en la universidad, que me colonizaron hasta el último pelo que tenía, ¿entendés? Entonces estoy intentando sacar esta mochila y dejar salir un poquito de las cosas que tenía en mi cuerpo y que fueron completamente mutiladas al entrar en la universidad porque no era válido, ¿entendés? Entonces, me parece más, uno no puede hacer todo, entonces estoy más bien en este proceso. Estamos aquí en Performance Art, la materialidad de lo efímero, un podcast sobre performance art en Argentina y América Latina, un podcast que se nutre del acervo de APA Argentina Performance Art, la primera y única plataforma dedicada al archivo e investigación teórica del lenguaje de la performance en Argentina. En esta sección les acompaña a Sami Ortiz y además una serie de artistas de la ciudad de Córdoba, capital, que se dedican a la práctica de performance. Continuamos.
Seguimos con esta sección. Ahora vamos a adentrarnos un poco en los desafíos y el futuro acerca del arte de acción. ¿Cuál consideras que es tu mayor desafío como bailarina, productora, gestora, performer, docente en la actualidad? Y yo creo que los desafíos tienen que ver con el contexto donde estoy, los primeros, ¿no? Que son desafíos materiales, económicos, en fin, de este tipo de orden. Pero después hay un otro tipo de desafío, me parece, que tiene que ver con entender, sobre todo, el tipo de trabajo que hago yo, como dije, que está muy anclado en el cuerpo y en el encuentro. ¿Qué lugar tiene eso en la sociedad hoy? Que es la pregunta anterior, que no respondí muy bien, pero justamente por eso, porque creo que es un desafío, eh, donde la gente no puede estar más de 5 minutos sin mirar su celular. Entonces, ¿dónde se está proponiendo que vivamos en un multiverso? En la realidad que queramos, sin ver las cosas que no queremos, ¿no? Creo que es un desafío porque el arte de performance, y ahí hablando en general, es un arte de disenso, es un arte que entra, como dije, por los intersticios, es un arte que incomoda, que no es tan cómodo, que trae experiencias contundentes. Entonces, ¿qué lugar tiene este tipo de práctica en una sociedad, como diría Alma Rico, más liviana que un soufflé? ¿No? Como una sociedad que quiere que todo sea chato, que no dure más de un minuto, que sea eh, completamente armónico en términos de imagen, que no tenga arrugas, que todos tengamos la misma cara. O sea, no sé, está medio, está medio complicado. Creo que ahí el camino es invertir en la singularidad, invertir en todo eso que está siendo negado, ¿no? Por la sociedad. Creo que la performance siempre viene también a meter sobre la mesa lo que está siendo negado por la sociedad, ¿no? Totalmente. A veces pienso en esto del público y de la relación del arte de acción o las propuestas más mixtas en relación al público. ¿Qué piensas alrededor de esto de llegar a nuevos públicos? ¿Por qué el arte de acción muchas veces se queda en estas endogamias de artistas, de obras para artistas? ¿Qué crees que puede ser como esa causa o esa situación que hace que siempre vayamos les mismes a ver lo mismo y como que se repita un poco el público? Y para mí la primera cosa que hay que pensar es dónde estamos haciendo las performances. Más allá de los tipos de trabajo, obviamente van a haber performances que están pensadas para ser vistas por este público que vos estás diciendo, entonces no hay problema. Pero creo que hay que ir donde está la gente. La gente está trabajando como bueyes de carga, ¿entendés? No van a venir a una galería donde ni siquiera se sienten invitadas a entrar, donde piensan que su cuerpo no hace parte de esta realidad. Me parece que hay que ir donde está la gente. Y por eso el espacio público es tan estimulante, me parece, en ese sentido. Y que en el momento delicado que vivimos políticamente en Argentina, pero también en todo el mundo, la calle es un lugar es el lugar de la batalla, ¿no? Y de disputa de narrativas políticas. Eso, creo que el espacio público es ahí no sé, una estrellita que brilla para nosotros ahí, llamándonos en este momento si queremos encontrar a otra gente, porque históricamente las instituciones del arte no están pensadas para el pueblo, están pensadas para una élite, ¿no? Y no teniendo políticas públicas que encaren el arte como un derecho, eso sí seguirá así. Totalmente, seguirá ocupando espacios de privilegio, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al final de esta entrevista. Vamos con la próxima pregunta. Ya creo que la respondiste igual esta pregunta.
Pero, ¿cómo ves el futuro de la performance, especialmente en un mundo cada vez más digital, más intervenido por las tecnologías? ¿Cómo ves ese futuro? Y creo que son muchos futuros posibles, ¿no? Gente que está muy metida con estos nuevos medios y que seguirán por ahí. Eh, Otras que no se identifican tanto y van por otro lado. Creo que son muchos futuros posibles. Sí que podría decirte quizás el futuro que me gustaría, o sea, el futuro eh, que a mí me encantaría eh, que fuera un espacio de pensamiento y encuentro y de fortalecimiento de lo social. O sea, me parece que va por ahí, la cosa siempre fue por ahí y que tiene que seguir yendo por ahí, independiente si estamos trabajando con inteligencia artificial, si no, si usamos las plataformas de internet para nuestras obras. Pero me parece que hay que usarlas como... Igualmente hablo de otra cosa, perdón, pero cuando una decide, por ejemplo, ¿no? Que su obra va a ser algo que una persona va a ver solita en la intimidad de su hogar, hay muchas capas ahí para pensar, ¿no? Eh, Hay algo de salir de casa, como, no sé, si vemos los adolescentes de hoy, que cada vez les cuesta más estar con otros, que están cada vez más encerrados en habitaciones, donde no tienen contacto con otros así físicamente. Entonces, si hacemos obras para que se consuman así, lo que estamos haciendo es dando más material para que sigan en esta realidad. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que si la performance lo que viene es irrumpir, eh, bueno, quizás este no sea el camino. Claro, bien, claro. Si la performance a lo que viene es a irrumpir ese camino chato, plano, líquido, que además convive en este tiempo en donde hay una cosa de la viralización, entonces lo que no es viral no existe, entonces las reproducciones, depende de cuántas reproducciones tenga una obra o algo, va a depender de la visibilidad que se le dé a esa obra, entonces son como muchos... Visibilidad ahí, Visibilidad en la... en las redes sociales. sí. Porque muchas veces ves y parece que la obra es de la puta madre y vas a ver la obra y no es. Porque no importa la obra, lo que importa es cómo se va a ver ahí. Claro, claro. Entonces es muy específico. Entonces cada vez más tenemos que recordarnos. Visibilidad, pero ¿dónde? ¿No? Y recordarnos que hay gente que no está ahí. Y recordarnos que hay investigaciones que dicen que la mayoría de las personas no están ahí. Totalmente. La mayoría de las personas No están están ahí. ahí, no. No. ¿Cómo encuentras, cuál es la estrategia que encontraste en tu trabajo para generar este reconocimiento más institucional? Como para que el trabajo entre en algunas instituciones. Esto que me hablabas hace un rato de, bueno, empecé a nombrar mi trabajo como danza y no como performance, como estas estrategias que hacemos como artistas para encasillarnos de alguna manera y poder generar básicamente una retribución económica y de ese índole. Sí, bueno, primero creo que depende de cada contexto, ¿no? Nosotros estamos hablando desde Córdoba, que es una ciudad que tiene muchísimas salas de teatro independiente, donde el teatro independiente tiene una fuerza gigantesca, que hasta la misma danza queda como la hija menor. Entonces, la performance, igualmente, si una quiere trabajar en Córdoba, más vale tener diálogo con las salas de teatro independiente, ¿no? Después están las galerías de arte y que tienen una lógica que yo no vengo de las artes visuales, entonces mis estrategias no pasan tanto por ahí porque no, o sea, no es mi campo las artes visuales. Eh, a pesar de hacer cosas vinculadas a las artes visuales, colaborar con artistas visuales, haber expuesto mi trabajo en lugares de artes visuales, no siento que sea mi campo. Entonces, eh,
hay algo de las estrategias que tengo que tienen que ver con el contexto y con mi formación primera, que está más cercana a las artes escénicas, ¿no? Entonces, para sobrevivir, entendí que en Argentina se financiaban las obras escénicas, no la performance. Entonces, yo que no soy heredera, para hacer una obra necesitaba subsidio, bueno, postulé para hacer una obra de danza y no una performance. Así de simple, ¿no? Lo institucional por un lado. Después hay otra entrada institucional con los trabajos de performance, ahí sí, que tienen que ver con la cara de palo, ¿no? De ir con el trabajo bajo el brazo y golpear la puerta de la institución y decir, acá está mi trabajo, quiero presentar acá, me gustaría. Y bueno, infelizmente aquí en Argentina eso significa trabajar gratis, ¿no? Claro. Después pasé por instituciones de residencia artística y eso también estuvo bien porque eso también ayudó a la entrada institucional de trabajo, porque las residencias artísticas ponen una especie de sello, ¿no? Al trabajo, de alguna forma, las redes de residencia. Totalmente. Hay toda una lógica ahí que finalmente digo, a mí me cuesta un montón. Hay gente que es muy empresaria de sí mismo, de sí misma. A mí no me pasa. Entonces soy buena productora y soy buena gestora, como de esta parte, creo que sí. Eh, pero bueno, después es diferente hacer de los trabajos de los demás que hacer de su propio trabajo, primera Totalmente. cosa. Y después, sí, eso, creo que es más fácil hacer para los demás que para una misma. Bueno, Talma, vamos a ir con la última pregunta de esta sección de entrevistas sobre performance. Hemos hablado un poco de todo, me encanta cómo van los temas uniéndose y un poco todo tiene que ver con todo. Y esta pregunta quiero que me la respondas un poco en portugués y un poco en español, si puedes. Y es una pregunta que me parece también muy divertida, pensando que hay gente que tiene ganas de hacer performance, que tiene la inquietud de qué se trata ese lenguaje, que quizá no lo entiende mucho y quiere explorar esos caminos. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando y tiene muchas ganas de hacer performance? Que lo haga, o sea, que lo haga y que no espere nada, porque la performance tiene esta raíz de una urgencia, de algo que tiene que irrumpir y hacérselo sí o sí. No se hace performance, o sea, no sería, su raíz no está en vender un trabajo. La raíz de este tipo de trabajo está en su urgencia en irrumpir en el mundo. No dije eso varias veces ahora. Entonces, que se lance y luego la gente va a decir, eso sí, eso no, eso me gustó, esto no. Eso por un lado. Por otro lado, que vaya a estudiar cómo, no hace falta ir a ninguna universidad, pero que vaya a conocer lo que ya se hizo, ¿no? Porque uno a veces piensa que está inventando la rueda. No, vaya, ver mucha referencia, ver performance, asistir. Tan importante cuanto hacer es ver. Vaya a ver performance, ¿dónde estás? No hay. Busca hoy en día, bueno, está en YouTube, está en Vimeo, está en Brasil, está a plataforma Video Brasil, que es un archivo gigantesco de videos y de performance. En fin, hay muchos archivos de performance como este que se está haciendo también de Argentina. Hay que saber, hay que entender hay que conocer quiénes vinieron antes, ¿no? Es importante saber quiénes vinieron antes. ¿A qué historia me estoy remitiendo y participando? Porque estamos haciendo historias todas, ¿no? Todas, todo el tiempo. Entonces, ¿con qué estoy dialogando? Bien. Cosas así que me parecen súper importantes. Y otra cosa, el arte y la performance y todo lo que hacemos o va a ser feminista, anticolonial y antirracista, ou não será? Não será. Agora sim, Talma, o que você diria para as pessoas que têm vontade de fazer performance art,
mas tem medo de fazê-lo. Agora tudo em português. Se joga, faz performance, não espera ninguém, não espera instituição, não espera o dinheiro, não espera porra nenhuma. Vai e faz. Faz, conversa com as pessoas que te viram, conversa com quem estiver na rua, se for na rua, e vai vendo as referências, né? O que eu estava dizendo antes em espanhol, que é saber quem veio antes. É importante saber quem veio antes, né? Para saber com que história a gente está dialogando, com que pensamentos a gente está dialogando, ou não, com quem a gente não quer dialogar também, né? Porque se a gente não conhece, a gente começa a se aderir sem querer. E sempre o nosso trabalho é um posicionamento. A gente está sempre é um posicionamento político, sempre. Então, tem que saber onde você está se metendo. Então, vai conhecer primeiro também. Obrigada, Talma. Estuvimos con Talma Salem. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta entrevista para nuestro podcast Performance Art, la materialidad de lo efímero. Gracias por quedarte con nosotros y escuchar todas estas ideas, conceptos, cuestionamientos y reflexiones sobre la performance art en Argentina y el mundo. Nos encontramos en la próxima entrevista, así que no te lo pierdas. Puedes acceder a este material en todas las plataformas de Argentina Performance Art. Este podcast es posible gracias a las donaciones de ustedes, nuestros oyentes. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo a través del enlace en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuando se publican nuevos episodios y nuevas entrevistas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.